Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Rinconet y Nagus arrancan el fin de semana sin marearse con las portadas de papel. Sin diarios en AM530. Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Abierto el corazón, sin diarios para poder soñar con ganas. Hola, acá estamos un sábado más en la Radio de las Madres, en Sin Diarios. Buen día iba a decir, pero es difícil decir buen día en la Argentina de Milei. La Argentina sigue siendo del pueblo argentino, pero en este interregno de Milei presidente, decir buen día es difícil. Es no mucho más que una convención. Podríamos decir buena lucha, podríamos decir buen compromiso, podríamos mirarnos, escucharnos, abrazarnos y emprender juntos la marcha contra lo que está sucediendo, que tiene múltiples facetas, pero hoy quiero compartir que esta semana se terminó de demostrar que es un programa anti-argentino, que es un gobierno anti-argentino, porque podríamos hasta ahora decir que es antipopular, que es en contra de los derechos de las trabajadoras y trabajadores. A mí no me gusta cuando se dice en contra de los derechos, porque lo que hace es defender privilegios. Y claro, se habla mucho de la pobreza para no hablar de la riqueza, y se habla de los derechos para no hablar de los privilegios. Pero este gobierno que ha acelerado la marcha en el peor momento, acelera la marcha, demuestra que no es solo antipopular, no solo está en contra de los derechos de las mayorías, no solo está en contra de la vida, y esto lo demuestra tanto destruyendo el sistema de salud, como destruyendo el sistema de educación, como destruyendo el sistema jubilatorio, sino que también está en contra de la idea misma de la Argentina. Y el moño, si puede usarse esa expresión, se lo está poniendo la canciller Mondino, que en silencio, sin prisa, pero sin pausa, avanza en la entrega del territorio nacional a quienes son los ocupantes ilegales a través de la violencia de nuestras islas, que es el gobierno británico. La habilitación para que haya vuelos que pasen por el territorio argentino y vayan a las islas es un acto que va en contra de la tradición y la política de Estado de nuestro país. Tanto que se habla de la importancia de las políticas de Estado, de sostener en el tiempo aquellas cosas que son importantes para la Argentina. Bueno, si hay algo en que todo el sistema político y el pueblo argentino sienten y están de acuerdo, es que la lucha y la reivindicación de las Islas Malvinas como lo que son un territorio argentino, parte de nuestro país, estaba fuera de discusión. Bueno, este gobierno también lo pone
en discusión. También lo pone en discusión, como también al mismo tiempo pone en discusión el entramado de generación de conocimiento y tecnología nuclear. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque es otra política, entre comillas, de Estado, algo que todo el arco político comparte o compartía hasta este momento, en que era algo que había que sostener y financiar y acompañar. Lo que la derecha suele llamar una política de Estado. Bueno, este gobierno es anti-argentino y va en contra, inclusive, de las poquitas cosas que parecían ser políticas de Estado en nuestro país. Y no es que yo esté a favor de las políticas, de las mal llamadas políticas de Estado. Yo creo que gobiernos como el de Néstor y Cristina, gobiernos como los de Perón, ponían en marcha un programa que podía avanzar sobre cuestiones que no estaban incorporadas en el menú de políticas de Estado de su tiempo, sino que estaban incorporadas en las necesidades del pueblo y de la patria. Y claro, pretenden que las palabras pueblo y patria suenen de modé, antiguas, rimbombantes, pero cuando uno mira aquellas naciones que han avanzado, bueno, lo hacen alrededor de la idea de pueblo y patria. Y cuando se pretende que en Argentina la política borre la palabra pueblo y patria de su discurso, por supuesto de su acción, pero también de su discurso, se está demostrando que las políticas llevadas adelante son profundamente antiargentinas. Es antiargentino estar en contra de la integralidad territorial de nuestro país y habilitar vuelos que nada tienen que ver con las necesidades de los argentinos y sí de quienes ocupan las islas. Es hacerle un favor y el caldo gordo a quienes ocupan las islas. No es nuevo, ¿no? La política Winnie the Pooh, que en los 90 se llevaba adelante, bueno, está claro que no consigue nada que le sirva a la Argentina. No es haciéndole más fácil la vida a quienes ocupan las islas que se van a lograr recuperar. Me parece que eso es mirar las necesidades del imperio y no las necesidades de la República Argentina y de su pueblo. La política exterior de la República Argentina y su pueblo tiene que estar orientada en un país como la Argentina a recuperar la integralidad territorial, además de tener una agresiva política que mejore las posibilidades de exportar bienes con valor agregado de nuestro país. Y ahí también se entrelaza este gobierno antiargentino, estas dos cuestiones que hablábamos, la política exterior vinculada a nuestras Malvinas y la política interior y exterior vinculada al desarrollo tecnológico nuclear. Un país que ha hecho de su desarrollo tecnológico nuclear no solo algo muy potente, no solo creador de puestos de trabajo, no solo con aplicaciones concretas, sino además fuente de exportaciones con tremendo valor agregado, de una utilización de la cuestión nuclear solamente para la paz. Argentina ha exportado reactores nucleares a países de los llamados industrializados, con lo cual queda clara no solo la realidad de nuestro desarrollo nuclear, sino la potencialidad que ésta tiene. Y ahí hay otro paralelo con el gobierno de Menem, con el gobierno antiargentino también de Menem, que entregó la tecnología para desarrollar misiles, el famoso misil Cóndor, y su desmantelamiento por el gobierno del menemismo. En este momento que Argentina viene avanzando en los primeros lugares del mundo en el desarrollo
de un reactor nuclear para generar energía eléctrica modular, entre comillas pequeño, una tecnología que todos los países del club de los que tienen desarrollos nucleares están poniendo muchísimos recursos para avanzar. Bueno, Argentina, que es el más avanzado, este gobierno lo está desactivando. Y me parece que hay que ponerlo en espejo con lo del plan, con el desarmamiento del sistema de misiles de la Argentina, porque aquel nunca se pudo recuperar. Y miren ustedes, ¿no? Argentina, en gobiernos de Néstor y Cristina, hizo una fuerte apuesta al sistema tecnológico y logró en poquitos años ser uno de los pocos países, creo que 8, que tiene un satélite de comunicaciones, esos que están en órbitas largas, lejanas a la Tierra. Pero cuando hubo que ponerlo en órbita, no teníamos los vectores, los misiles para ponerlo, porque eso se había desactivado. Y hubo que contratar con la Agencia Espacial Francesa la posibilidad de poner nuestro misil en órbita, nuestro satélite en órbita. Entonces, la cuestión tecnológica es un entramado, es un todo que tiene que ver con la capacitación, formación y entrenamiento de mujeres y varones que trabajen en eso. Capacitación, formación, entrenamiento, nada de capital humano. Esto no tiene nada que ver con el capital humano. No existe el capital humano. Son personas de carne y hueso que se capacitan, que se entrenan, que se forman y que llevan adelante sus tareas, ya sean aquellas de investigación básica, investigación aplicada o fabricación y construcción. Y ahí también se vincula todo esto al intento de privatización de la empresa Pescarmona, que fabrica en Argentina partes esenciales para ese reactor nuclear modular. O sea, por todos lados hay un intento de desintegrar aquellos que dicen que vienen a proponer eficiencia, valor agregado, generación de conocimiento. Ahora, cuando uno de estos proyectos se trunca, más uno como el desarrollo tecnológico nuclear argentino, que tiene mucho más de 60 años, tal vez tenga que ver con los 70 años o 100 según Milei, cuando él piensa que Argentina era una potencia, Argentina era una colonia, entonces cuando Argentina tiene desarrollo nuclear, él piensa que eso está mal, porque son antiargentinos y son la élite local que pretende vivir de que Argentina sea una colonia. Es demasiado fuerte que haya tantas pruebas en una misma semana que hay un gobierno antiargentino. Si se desmantela el funcionamiento del sistema de la Comisión Nacional de Energía Atómica, eso tiene que ver a largo plazo también con pérdidas de personas que tienen habilidades, capacidades que no van a poder llevar a cabo en la Argentina, y seguramente vuelva la fuga de cerebros. Claro, ¿qué les importa si Cavallo los manda a lavar los platos y Milei dice que son unos ñoquis? Nada es nuevo en este gobierno. Nada es nuevo. Los resultados, las consecuencias de esas políticas ya las sabemos. Claro, pensamos todo esto con mucho optimismo en el futuro, porque existió Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, que revirtieron la fuga de cerebros y llevaron adelante un programa para recuperar científicas y científicos que volvieron al país a trabajar en forma digna, no solo en lo que saben hacer, sino con la pasión de hacerlo para su país. Si no, no hubieran regresado. Si no, no hubieran regresado en números de a miles como regresaron. Es decir que Argentina no es una mierda. Argentina a veces tiene gobiernos de mierda, que es algo muy distinto. Quizá en vez de la libertad avanza podríamos hablar de la libertadora avanza, pero también sería anacrónico tal. Tenemos un gobierno que está en contra de la Argentina, que está en contra del pueblo argentino. Por supuesto quedan temas en el tintero que vamos a seguir tocando en Sin Diarios. Vamos a hablar del desmantelamiento de derechos
laborales a las apuradas, a tontas y a locas, como viene haciendo Milei junto con Sturzenegger, cosa que Sturzenegger ya hizo en el gobierno de la Rúa con Patricia Bullrich. No es casualidad que las personas vayan teniendo intersecciones para hacer cosas en contra del país, o como cuando vuelva a estar el campo nacional y popular a favor del país. Pero lo que piensan y hacen Sturzenegger, Caputo, Patricia Bullrich, ya lo sabemos, porque ya lo hicieron más de una vez. También vamos a hablar y no dejar en el tintero la cuestión universitaria. En particular, bueno, que es necesario que se ponga en marcha la Universidad de las Madres, que se deje de poner palos. Pero también lo que pasa con todo el sistema universitario. Por eso la convocatoria fuerte al próximo miércoles, a la marcha que va a haber en defensa del sistema universitario argentino, que creo que es en defensa de la Argentina, en defensa de la educación, del conocimiento, de la movilidad social ascendente. Todas estas cosas confluyen en el sistema universitario que hizo gratuito el peronismo. Porque es cierto que hay otras fuerzas que le han dado mucha importancia, vida, institucionalidad a nuestro sistema universitario, pero el que lo hizo gratuito fue el peronismo. Es cierto también que al recuperar la democracia en el año 83, no solo se hizo gratuito, sino también libre. Y estamos convencidos que es muy importante eso para la movilidad social ascendente, para esta vida horizontal que era una tradición de la Argentina, sin castas. Porque las castas están determinadas por la posición de capital. Ahí están las verdaderas castas. Y este gobierno trabaja, se nutre y consolida las castas en la Argentina. Las castas que han ido violentamente una y otra vez contra el pueblo. Bueno, ahora llegaron con el voto popular, pero me parece que pasan demasiadas cosas como que para que el pueblo rápidamente no entienda que votó un gobierno que viene a quitarle la libertad, a quitarle las libertades, la libertad de comer, la libertad de soñar, la libertad de imaginar un futuro con una familia donde la resolución de las cuestiones materiales no está en el centro de la vida, sino cómo amar, cómo compartir, cómo generar cosas en común. Todo lo que este gobierno explícitamente dice que no le importa, porque este gobierno pone la economía en el centro de las cuestiones de la política y de la vida, para que los sectores populares no puedan pensar en otra cosa que en cómo pagar el alquiler, la luz, llegar a fin de mes, cómo pagar la comida, y entonces pierdan toda la libertad, entonces se conviertan en autómatas. Y si a esto además le quitamos los derechos laborales y los derechos previsionales, la pérdida de libertad es completa, presente y futura. Y el capitalismo sin sindicatos fuertes es peor que la esclavitud. El capitalismo sin derechos laborales es peor que la esclavitud. Por eso, lo que incluso en los países centrales se llaman los gloriosos 30 años del capitalismo, son los años del desarrollo del sistema de bienestar, del estado del bienestar. Son aquel lapso que va entre la Segunda Guerra Mundial y la entronización del consenso de Washington. Y el consenso de Washington es los 10 puntos de Milei en su ya olvidada payasada de el Pacto de Mayo, que fue en julio, que no era pacto porque era en realidad una carta a la cual había que adherirse y que además no tiene ninguna implementación. Entonces, los gloriosos años del capitalismo fueron los años
reconocido por los países que lo vivieron, del funcionamiento del estado del bienestar. A partir de los 90 vino el consenso de Washington, vino eso que hoy Milei propone como novedad, pero que es muy viejo en la humanidad. Y hoy vivimos bajo la dictadura del capital. Y el país en el mundo que más explícitamente lo está haciendo es la República Argentina. Ese país donde una inflación del 1, del 2% era insoportable durante el gobierno de Cristina, y una inflación del 4% se festeja como si fuera la panacea de la humanidad. Fíjense si no será asimétrico, no será clasista y no será de la dictadura del capital el planteo de este gobierno. Pero además de ser un gobierno de la dictadura del capital, esta semana terminó de demostrar que es un gobierno anti-argentino. Bienvenidos a Sin Diarios en la Radio de las Madres, este último sábado de septiembre del 2024. ¿Cómo anda, gente? Muy bien. ¿Cómo les va? Estamos sin Artemio hoy, estamos con Natalia y con Rinconet. O sea, con la gente que vale la pena, digámoslo. Exactamente. No, con el que no se puede defender, ya lo no. Que bardear y bueno. De arranque, le mandamos no. un beso enorme, Artemio. Quisiera aclarar un punto porque hay muchas preguntas entre nuestros oyentes. No es que Artemio no vino por las críticas a su participación, a su música. Exactamente, a sus selecciones musicales. Efectivamente hubo críticas y mucho. La gente dice basta de rock progresivo de los 70, pero no tiene nada que ver. Él no vino hoy, no por esa razón. Quería aclararlo, me parece que es importante. Es importantísimo. Bueno, bien, termina una semana trepidante. Una semana tremenda, porque yo te escuchaba, Amado, digo, cuántos temas. Es verdad, desde que asumió Javier Milei, en estos 10 meses los jugar se traduce, no por hablar solo de pobreza, pero sí en los guarismos de pobreza e indigencia, que son ya, si mal no recuerdo, superiores a lo que fue en el 2001, y en 9 meses, además del descenso de la actividad industrial. O sea, es efectivamente una tragedia. Sí. Como dicen algunos diputados de nuestro espacio, es un genocidio económico. Además de eso, y ya tenernos acostumbrados al espectáculo de gasear y pegarle a los jubilados los miércoles, de jactarse de financiar la salud y la educación pública, esta semana reglamentaron la reforma laboral. A eso me refería, sí. Y la verdad que... Pero guardate el tema porque lo vas a desarrollar largo y tendido. Solamente quiero decir eso, que reglamentaron la reforma laboral y adivina, estimadísimo Rinconet, ¿para qué lado la reglamentaron? A favor de los trabajadores. A favor de los trabajadores, claro, sin obvio. lugar a duda, como dice Sturce, nuestro amigo Julio Corderito. Es así, la reglamentaron a favor de los trabajadores porque le están dando más libertad. Les están dando más libertad. La libertad de que los echen. Claro, la libertad de morirse de hambre. Pero bueno, lo desarrollaremos en otro momento. No sé ahora en un ratito. En un ratito. Yo estaba guardando pues el plato fuerte, Natalia Salvo de Sin Diario. Y bueno, y hay que mencionar también los números del INDEC. Es notable la reacción del oficialismo. Cuando digo oficialismo, es oficialismo amplio, es decir, funcionarios, opositores amables y satélites mediáticos salieron a explicar que así como la reducción de la inflación es gracias al gobierno, el aumento de la pobreza es culpa de la oposición. Son argumentos que hacen juego asimétrico. Asimétrico, exactamente. Entonces es como una cosa láser, pero yo creo que bueno va a ser otro de los temas de este programa. Es raro que le echen la culpa a alguien porque el presidente lo festejó con Susana Jiménez y absolutamente y su hermana, el número de la pobreza. Ahí hay dos cosas, una mucho más relevante que la otra. La más relevante es el aumento de la pobreza, es algo que venimos diciendo desde el vamos, siempre Artemio anunciaba hay que esperar, los números de la pobreza iban a ser terribles. Sí, es cierto. Ha ocurrido siempre desde Martínez de Oz hasta Cavallo 1 con Menem, Cavallo 2 con De la Rúa, sí. Mauricio Macri. Ahora, digamos, el sistema aplicado con sus variantes más o menos crueles, siempre, no es que es una consecuencia
sea, digamos, un efecto colateral no virtuoso que Claro. después... No, che, Es el efecto. Es el efecto. Claro, es el efecto. La Es el efecto. política. Es decir, ¿qué es lo que hace siempre nuestra derecha, hoy extrema derecha? Habla de la pobreza, de la extrema pobreza y nunca de la extrema riqueza. Y déjame decirte, Rinco, porque estuve esta semana participando en un encuentro ahí en la bancaria con las compañeras Claudia Maché, Alejandra Stop. Esto creo que lo estoy pronunciando bien. Y había dirigentes gremiales, sociales, y hablaban de la agenda. ¿No? Porque esto que decís vos justamente tiene que ver, la cara de la otra manera es nuestra agenda. ¿Cuál es nuestra agenda? Claro. Que siempre se nos critica. Bueno, ya sabemos cuál es el diagnóstico de la realidad, Sí. sabemos que Milei va a venir a arrasar con todo. Y la verdad que creo que ahí está el punto, ¿no? Porque la agenda la señala también... qué bueno está no estar Artemio acá. El sector patriarcal de la política, y eso es transversal. Por Yo eso creo nos que han estaría de dicho acuerdo. que nos has dicho que la justicia social o que la materia de género no fue más que piantaboto. En realidad lo que se denuncia es justamente eso. Hoy en día los 10 más ricos del mundo, 8 son varones tecnorricos que se sirven de esta economía financiera, algorítmica, que no tiene anclaje en la realidad, que va contra lo productivo. Y la verdad que me parece que ahí también estén apelando a Eve, que hablaba siempre de la protesta con propuesta. Bueno, Sí. acá está la agenda de ellos. La estamos viendo en carne viva, en carne propia. Vemos lo que hicieron incluso los diputados con la declaración de la Libertad Avanza de emergencia en Córdoba. Eso fue, la ley de bases derogó la ley del manejo del fuego. O sea, esto es el Estado ausente. Acá lo estamos viendo y vemos lo que reivindican. Y volviendo a nuestro querido y bien ponderado mejor vicepresidente varón de la historia, Amadou Oudou, bueno, digamos qué es lo que vamos a hacer con claridad. Y acá tenemos un montón. Nitidez. Nitidez, porque no solamente... Si no, después los gobiernos Alberto Fernandizan. Claro, exactamente. ¿Qué generó esta desigualdad estructural, estas políticas? Bueno, ¿cómo podemos ante el desafío de lo nuevo? Que yo me permito decir que no hay tanto tan nuevo, ¿eh? No. Sí, puede ver las formas que asumen, la modalidad de apropiación del capital que tiene ahora. Sí, por supuesto, se ha modificado muchísimo, pero voy a citar acá a Marcos Schiavi, historiador, que siempre dice: a mí me da bastante por un lugar que no me gusta, algo así, que digan que las sociedades cambian rápidamente, ¿no? Las sociedades tardan muchísimo en cambiar. Cambio de la sociedad, no. Cambian algunas modalidades, algunas formas culturales, entiendo, pero fíjate que estamos retrotrayéndonos a formas culturales muy propias de la dictadura, muy propias de gobiernos conservadores, con la diferencia, esto que decía Victoria Basualdo Amado el otro día en el panel, Sí, muy linda la jornada. Sí, una dictadura que ya no es más el sostén de lo industrialista, ¿no? La primera dictadura cívico-militar que sostuvo lo financiero fue la última dictadura cívico-militar, y hay un montón de componentes que se la replican y repiten. Completamente. Entonces no nos comamos el verso esto de que ser patriotas, defender lo argentino, la soberanía. Bueno, pero Es si las cosas viejo y no se dicen nostálgico. en blanco sobre negro, me parece A mí que... me parece siempre, por contrato, yo acá en Sin Diarios tengo que citar a Amadou Oudou. Claro. Quiero decirlo. ¿Cuántas veces? Yo ya Claro. dije 2 veces, Amado. No, a mí me piden 4 renovables en 8. Amado Si hay siempre- 8, vienen las empanadas, Viene- la medialuna del Pará, Pulqui. podemos aprovechar para pedir las medialunas del Pulqui. El Pulqui Por favor. Bar. No, es realmente es una de las mejores medialunas que probé en mi día. Entre Además, Ríos 484. ahí está, Entre Ríos 484 y no Todos los solamente días media abiertos. luna. No, la comida es buenísima. Los tragos también. Hago un pequeño paréntesis. El otro día, una oyente nuestra, Vero, me dijo que Roberto Caballero Sí. dijo que iba a ser como la cena de la MAC, pero en el Pulqui, que tenía ese proyecto. Y que- habló de la cena de la MAC. que habló de la cena de la MAC. Muy Así que bien, mandamos eso es lo un importante. fuerte- Así que aprovechamos para el miércoles próximo. Sí, exacto. Miércoles 2. Miércoles 2. A las 20 horas en el Centro Cultural El Limonero, la cena MAC va a estar buenísima, va a estar Carlos Tomada, ni más ni menos. Qué bien. Así que un lujo y cae en un momento para hablar de cosas candentes. Candentes. Candentes como las ¿Qué día? empanadas. Pero- ¿Qué día? Sí, qué día, coronando la marcha. La además. marcha de las universidades. Pero es muy interesante lo que dice la doctora de esto de es viejo, no hagamos algo nuevo. A mí me encanta los tipos que citan a Adam Smith, te dicen que vos te quedaste en el 2001, en el 2003, ¿viste? El 2015. Bueno, viejo, hay cosas que hay que saltear. Claro. 1 o 2 días hay que saltear. En libros de historia, a mí en el colegio siempre sarteaban el peronismo. Siempre. Claro, sí. Hacían leer Romero. La derecha saltea. Sí, la derecha saltea. Pero además sí. Y el es pueblo una tiene que saltear. Es una inspiración. Vos decís que
es una inspiración. El primer peronismo es una inspiración, el kirchnerismo es una inspiración, pero insisto con esto de la pobreza, insisto nuevamente que mis amigos gorilas que tienen el ojito húmedo frente a la pobreza, ¿y cuál es el gesto de ellos? Claro, regalar una blusita percudida como hacía mi abuela, eso es luchar contra la pobreza. El problema de la pobreza estructural tiene que ver con la riqueza estructural y tiene que ver con un modelo que le quita guita, así de sencillo, le quita guita a los jubilados, a los trabajadores, a los desempleados, para darle guita a los que cobran intereses. Nunca tan claro como este gobierno, que presupuestariamente te lo explica el presidente un domingo en el Congreso Nacional. También quiero invitarlos a comer una pizza buenísima en Pizza, Nicaragua, 4896. Así que bueno, también tenemos esas dos propuestas culinarias. Ahí está, muy bien. Bueno, ahora libertad, tanto se habla de libertad. Sí. Vamos a hablar de la libertad popular, a escuchar la libertad en boca de una de las grandes artistas argentinas, compositora, música, excelente cantante, Celeste Carballo. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like
y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. En la mañana del sábado. Muchas gracias, señor operador, como decían, Switcher Master. Estamos esperando la medialuna del público. Música electrónica, como si necesitamos. Sí, estamos todos acá saltando. Estar en la modernidad. Ya va a venir Artemio y nos va a llevar a los 70. Claro, ya nos va a retrotraer. De un viandazo. Bueno, sabemos que se tiene que ir temprano, así que queremos rápidamente conectarnos con Nuria. ¿Estás, Nuria? Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo estoy acá extrañándote? Sí, hoy pegué el faltazo, pero bueno, muy interesante todo lo que planteabas al inicio, Amado. La verdad que es un tema para seguir el nuclear. Sí. Seguramente podamos hacer alguna entrevista con alguien del sector en los próximos programas para que cuente un poco más en profundidad, ¿no? Sería genial, porque además, viste, Nuria, que no es un tema energético, es un tema constitutivo de la Argentina inclusiva. Sí, es un tema de soberanía, ¿no? Y
y además que va medio a contramano las decisiones del gobierno con las perspectivas que tiene el sector también a nivel internacional, ellos que se jactan tanto, ¿no? De Exacto. abrirse al mundo y demás. El lugar de Argentina en el mundo. Exactamente. Coma, la factoría, bueno, dicen. Como este país nos da todas las semanas mucho para hablar, a mí me parecía importante hoy tomar el tema de esta pregunta, ¿no? Si va a haber cortes programados o no, que surgió. Bueno. Y para eso quería poner un poco en contexto también a la oyentada respecto de, bueno, de una secuencia de manifestaciones públicas que hubo desde el fin de semana hasta el martes. Primero vamos a escuchar a Máximo Kirchner en el Ateneo de La Plata, que me parece importante marcar esto desde ahí, después lo vamos a charlar. Después vamos a ver al jefe de gabinete Franco y a escuchar, ¿no? A ver. No tan bueno. Después, vas decayendo. Exacto, cómo lo desdice el secretario de Energía Chirilo, para que para que las personas que están escuchando y no están viendo puedan también seguir la secuencia de audios y después comentamos un poco la columna. Dale, vamos. Iguay, EDELAB, EDENOR, EDESUR. Con que se corte la luz en verano con las tarifas que están cobrando, vamos a estar mirando bien. Ni un solo corte de luz con estas tarifas. Ni un solo corte de luz con estas tarifas. Ni un solo corte de luz. Ni un solo corte de luz. Yo lo decía en el editorial también a propósito de las declaraciones de Guillermo Franco hoy. Anticipó que va a haber cortes de luz en el verano. Primero dijo, bueno, las empresas, pero además admitió que va a haber problemas en la generación de electricidad, cuando había cortes de luz, había problemas en la distribución, no en la generación. Hay un paper. A ver, espera, escuchémoslo a Franco para que no haya dudas. Si viene un verano de mucha temperatura, puede haber una demanda muy alta de electricidad y lamentablemente, como vos sabés, no ha habido inversiones en estos últimos tiempos, ¿no? Con lo cual va a faltar generación y va a tener que programarse algún corte, sobre todo hacer algunos acuerdos con los sectores productivos, los sectores industriales, ¿no? ¿De dónde la sacás la energía? Entonces estamos haciendo un programa, como parte del programa... ¿De emergencia de verano? ¿Se llama? Claro, se llama en emergencia energética estamos, no te olvides. Estamos haciendo un plan de contingencia para recuperar un montón de plantas que puedan recibir una remuneración y aumentar su disponibilidad. Plantas locales, plantas que están en el país, pero que como reciben una mala remuneración, no tienen cuando las llamas para que empiecen a generar, te dice no. A ese precio no te vendo. O es como tener todos los coches abajo que están disponibles, pero justo que vas a convocar el coche te dice, no, se me pinchó la rueda. Entonces, bueno, mira, te doy para que cambies el neumático y esté disponible. Entonces, va a haber una remuneración en verano, en invierno y el próximo verano, para que adhieran esas plantas y recuperar la cantidad que se nos está escurriendo por las manos. Increíble. Yo pensé que lo de Franco era malo y quería hacer un comentario. Este es mucho peor. Pero además, Nuria, ¿cómo te va? No es subsidios, es remuneraciones. Es una cuestión de léxico, ¿no? Poner guita está mal, poner guita está bien, todo depende. Le tienen que cambiar las ruedas al auto, claro, no se entiende un pomo. Bueno, es muy interesante, ¿no? Porque a mí me parece, la pregunta es por qué empezar por lo de Máximo, ¿no? A mí me parece que Máximo, de algún modo, en su intervención y en decir, ojo con que no haya cortes de luz, porque estamos hablando de aumentos, o sea, ¿cuál fue el argumento desde los gobiernos? No había tarifa. Que no hay tarifa, no hay inversión. Llevamos 9 años de aumento de tarifa a lo loco. Bueno, estamos de 9 años. 9 años más. Hay que tener en cuenta esto. Desde noviembre hasta ahora, Edenor y Edesur, para decir un ejemplo, que es lo que el gobierno nacional regula en su totalidad, tiene
tuvo aumentos entre 300 y 600% acumulados. Metrogas, por ejemplo, también en los mismos órdenes, de 400 a 620 en tan solo 9 meses. Entonces me parece que eso ya, ese argumento se cae. Y creo que Máximo tuvo la agudeza de divisar esto y decir, ahora no vengan a decir que los cortes son por problemas de tarifa. Entonces, la pregunta... ¿Vos imaginás que lo van a decir o que no? No, lo que van a decir es lo que ya están queriendo instalar, la idea de que no hubo inversiones. Pero también van a decir que falta tarifa. Por eso está bien lo que hace Máximo, porque pone en blanco sobre negro algo que va a suceder, ¿no? No, de hecho ya están anunciando que en octubre nuevamente va a haber aumentos. Además, viste lo de Franco, Nuria, lo de Franco que trajiste, dice, bueno, puede venir el verano, puede haber calor, entonces va a hacer mirá vos, che, está descubriendo las 4 estaciones. Es Vivaldi. Recordemos a la canciller Mondino diciendo, aconsejando en enero que cada uno se compre un grupo electrógeno porque no va a haber para todo. Bueno, y le apuntan en contra de lo productivo, además, no solo en contra de la familia. Eso, ¿no? Identificar, por un lado, la secuencia de audios, por otro lado, la desprolijidad del gobierno de tener distintos referentes que dicen distintas cosas. Pero más allá de centrarme en eso, que esta semana se habló bastante en los medios, me gustaría rebatir un poco la idea de qué sector energético recibió Milei, porque lo que ellos están diciendo es, bueno, como no hubo inversiones, no la pesada herencia al estilo Macri de este gobierno. Está muy bueno eso, dale. Primero, plantear algo que siempre hablamos, que es el nivel récord de producción que está recibiendo este gobierno, de gas y de petróleo. Todos los meses uno sigue los datos, es mes a mes alcanzan récords históricos los niveles de producción. Es decir, si vos, entonces, ¿dónde está el cuello de botella? Para decir mal y pronto. Bueno, en tema del plan de infraestructura, y había un plan de infraestructura que heredó este gobierno, diseñado y con financiamiento para ejecutarse. Y me gustaría mencionar rápidamente algunos de ellos. Uno es el Plan Federal 3, cuyos antecedentes es el Plan Federal 1 y 2, que se llevó adelante a través del Ministerio de Planificación de Julio Devido. Con ese antecedente, ¿no?, que cambió el nivel de infraestructura de este país durante la década de ganada, estaba pensado un Plan Federal 3 que significaban obras en todo el país para mejorar la conexión eléctrica entre las regiones. Eso cuenta con financiamiento de la CAF, que es la Corporación Andina de Fomento. Después había un proyecto AMBA 1 de más o menos 1.100 millones de dólares, con un contrato comercial con China firmado para la realización. ¿Qué permitía esto? Aumentar la capacidad de transporte del área metropolitana, que posibilitaría que ingrese más energía de otras regiones, como por ejemplo desde el sur, o energías renovables, dándole más estabilidad al sistema. Y esto planteaba la posibilidad de instalar más generación energética en la provincia de Buenos Aires. O sea, tiene múltiples aspectos positivos. ¿Qué hizo este gobierno? Suspendió las obras, aún contando con el financiamiento, porque la excusa de que no tienen financiamiento no se verifica en estos casos. Otro gran tema, represas Kirchner y Zepernik. Sí. Que significan la incorporación de 1.300 megas en conjunto. Si bien en su ejecución han tenido distintos problemas, hoy, con la ejecución y la inversión china, están suspendidas, incluso China amenazando de retirarse de la obra. Distintos problemas, todos generados por el gobierno de Macri, la inacción de Alberto. Exactamente. Y del equipo de Alberto Fernández. Del equipo de Alberto Fernández, y ahora suspendidas, con problemas, directamente hubo distintos problemas, y China planteando que se puede retirar de la obra, cosa que sería un hecho histórico, porque China nunca se retiró una obra en ejecución en ningún lugar del mundo. O sea, Después, cuarta central nuclear, hablando del sector nuclear, con contrato comercial con China. ¿Qué están haciendo? Desmantelando el sector nuclear. Otra obra era el Terconf, que eran licitaciones térmicas que se adjudicó al final del gobierno del Frente de Todos, que supondrían 3.300 megas en todo el país, adjudicadas para nuevas centrales, ¿¿no? Sí. ¿Qué hizo la Secretaría de Energía? Suspendió la licitación diciendo que eran caras las licitaciones. Bueno, la pregunta es ¿a qué precio la consideran ahora, no? Es decir, había un plan de infraestructura heredado que el gobierno, por
impericia, por anteojeras ideológicas y por falta de conocimiento del sector, decidieron de un día para el otro frenar en todo de plano. Entonces ahora se encuentran con este problema. Entonces, ¿qué hizo en definitiva el gobierno? Eliminó todas las capacidades que tenía el sistema comprometidas para desarrollar obras de infraestructura. Y acá es importante mencionar lo que decía Rinco, ¿no? Que cuál es la solución que están buscando, porque lo que ellos anuncian ahora es, bueno, frente a esto vamos a hacer planes de incentivo económico para los generadores, a quienes les van a terminar pagando un precio mayor de la energía para que mantengan esa disponibilidad, ¿no? Es decir, están haciendo foco en pagarles más a los generadores. Y a la vez, otra cosa que también es muy relevante es anunciaron un plan de generación distribuida de las UGEM. Vieron que son las unidades móviles de generación, que son como unos grandes camiones que se ponen sobre todo en el AMBA cuando se corta la luz, para poder inyectar al sistema y levantar algunos cortes. Bueno, esos planes no están muy claros, pero ¿quién va a financiar esos planes? Porque hasta ahora el Edenor y Edesur eran las que tenían que financiar las UGEM. Claro. Entonces, significa? ¿Qué consecuencias trae que este gobierno no solo baje la infraestructura, baje todos los proyectos que había en marcha, que eso suponga un posible cuello de botella para resolver los temas de los posibles cortes en el verano o en el invierno, en los momentos de pico de demanda? Es que todo su plan va a aumentar los costos de generación. Claro. Por lo cual se van a abrir dos caminos. ¿Cómo costean estos aumentos de los costos? Una es aumentar subsidios, pero ahora cambiando la lógica del subsidio energético, que hasta ahora se sostenía el subsidio subsidiando la demanda, ahora van a subsidiar a la oferta. Es decir, el Estado va a subsidiar a los empresarios. Bueno, lo que dijo este último funcionario sin ponerse colorado, ¿no? Que le van a dar una plata extra para que pongan a funcionar. Tomás Avalone, que es es un trabajador de la Comisión Nacional de Energía Atómica, que estuvo el otro día con nosotros, nos decía además que está el riesgo de que en esta crisis que generaron ellos, porque acá, Nuria, algo que vos decís que queda claro, Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, Julio De Vido, no solo lograron que tuvieran energía casi se duplicó el PBI argentino en 10 años, en 12 años, y eso tuvo un correlato en la necesidad de más que duplicar la generación y transporte de energía eléctrica, ¿no? Eso es una realidad. Ahora, después vino Macri, Alberto Fernández con Guzmán y Milei a destruir todo eso. La obra, además que había por primera vez transferencia tecnológica. Vos tenés en las Kirchner-Zepernik, en las represas, empresas argentinas. Bueno, metieron en cana a los empresarios que estaban vinculados a eso. O sea, es toda una historia. Es hablar todo el lobby que lo hemos dicho en su momento, mientras que sucedían las cosas, del lobby, ¿no?, de Estados Unidos, en sectores del gobierno de Alberto Fernández para frenar las obras y todo. Pero bueno, este gobierno vino y de cuajo frenó todo lo que aún con todas esas dificultades había logrado proyectar. Por eso a mí me gusta, Nuria, una cosita. Esto no sucedió, esto lo hicieron. No es que pasó esta desgracia. Esto lo hizo Macri con lobbies y empresarios, esto lo hizo Alberto Fernández con lobbies y empresarios, y esto lo está haciendo Milei con lobbies y empresarios. No pasó, lo hacen. Por eso no es como, bueno, las fuerzas del verano que llegan y va a ser un verano. Claro, es el clima el culpable. Bueno, no es ni el clima ni es la herencia pesada que reciben. Es la mala gestión, es la visión ideológica, política, que supone que ellos consideran que hay que subsidiar a la oferta y no a la demanda. Y además de los aumentos de tarifa, para terminar con lo que dijo, no empezamos con lo que dijo Máximo y terminar con lo que dijo Máximo. Otra opción, que es probable porque es la que están llevando adelante, es que este aumento de los costos de generación, ellos lo trasladen a los usuarios finales. Es decir, trasladar el costo, este sobrecosto que genera el propio gobierno con su gestión energética, la termine trasladando a los usuarios, y con esto me refiero a industrias, comercios y residenciales, hogares, que finalmente van a seguir viendo aumentos de costos cada vez mayores en sus, por lo cual esto va
como consecuencia generan un mayor ajuste económico en los bolsillos de las personas, una mayor recesión económica y una mayor cierre de fábricas y de pymes, por lo cual es preocupante y es importante que nosotros tengamos claridad de que esta situación no es por las fuerzas del cielo, como vos decís, sino que justamente es por una decisión de política energética y económica que tiene este gobierno. Buenísimo, buenísimo. Malísimo, pero buenísimo el desarrollo, el despliegue y la síntesis que haces de lo que está sucediendo en temas energéticos. Y me parece que lo que planteás es lo que va a suceder, que es aún todavía más grave, ¿no? Creo que sí. Bueno. Pero bueno, ya seguiremos. Bueno, esperemos que el sábado que viene estés acá con nosotros. Esperemos que estés acá con nosotros el sábado que viene. Y sigamos hablando de estas cosas y compartiendo con la oyentada, ¿eh? Dale, seguramente. Nos vemos. Fuerte abrazo. Buen programa. Bueno, quiero otra noticia triste. Es el fallecimiento de Eduardo Josami, ¿no? Sí. Un intelectual, un comprometido, un militante, un luchador, un político, un sindicalista. Bueno, todo condensado en una sola persona, que además con una producción muy importante en su escribir, y había terminado un libro sobre los 40 años de democracia que seguramente debe estar por salir, que se publicará, que va a ser, me parece muy interesante de poder leerlo, aprender cosas para recuperarlo y que esté siempre en la memoria, recuperarlo en la memoria cada día a esta persona que además tan querible y tan buen compañero, ¿no? Un fuerte abrazo a todas y todos los de su familia, pero a todas y todos los que hemos compartido también algún rato o mucho tiempo al lado de él. Un fuerte abrazo. Ringonet, ¿qué música nos vas a poner? Hoy traje también una propuesta de consenso, porque me parece que al no estar el amigo Artemio, se imponía el consenso. Desconfío de la vida. ¿Qué pasa? Yo desconfío de el Pulqui, que no llega a la medialuna. ¿Qué pasa con el Pulqui en Entre Ríos 484? No es tan lejos, tienen que llegar. Bueno, entonces, Rinco. Desconfío de la vida del gran Papo. Notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones. Dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones. Dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Sin diarios. En AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Bueno, aprovechamos este momento para agradecerle también a Alejo de Supernavegantes por nuestra canción. Supernavegantes es un grupo de música para las infancias, la verdad que es divino, divino lo que hacen. Búsquenlo en las redes, están en Instagram, en YouTube, en todas esas cosas que hay ahora. Y también en la propaganda de Sin Diario, que es más acorde a mi edad. Recordamos la propuesta de ir a comer a pizza, ahí en Nicaragua al 4800. Recordamos el pulqui, aunque las medialunas no lleguen. Y ahora Rinconet nos va a compartir algunos audios. Bien, uno de los datos de esta semana, lo dijimos al principio del programa, son las cifras de pobreza e indigencia que publicó el INDEC. Nada que no esperábamos, pero siempre es digamos, terrible percatarse que así fue. Sí. El INDEC publicó las cifras. La pobreza avanzó hasta el 52,9% en el primer semestre. O sea, más de la mitad de las y los argentinos son pobres. Y así alcanza casi 25 millones de personas en todo el país. Me haces acordar cuando el presidente dice que las jubilaciones volaron en dólares. Volaron dólares. Las jubilaciones volaron, sí, pero para el piso. Claro, exacto. Me acuerdo cuando Néstor Kirchner asumió, 1 de cada 2 adultos mayores no tenía ni jubilación ni pensión. Bueno, hoy 1 de cada 2 de argentinos es pobre. Eso se revirtió, entre Néstor y Cristina se revirtió. Exacto. Que 1 de cada 2 no tuviera jubilación ni pensión. Y ahora el presidente Milei logró, con Sturzenegger, con Caputo, que 1 de cada 2 argentinos sea pobre.
La indigencia pasó del 12 al 18%, todo esto en solo 6 meses. Es el peor dato desde el 2003. El peor dato después de la peor crisis de la historia moderna de Argentina. Exactamente. Me pareció muy interesante un tuit que publicó el Toto de la Champions, el Messi de las finanzas internacionales, el Timbero con la tuya, que afirma que la crisis post-2001 era menos grave que lo que estamos transitando nosotros. Es decir, claro, no había pasado Milei. No había pasado Milei, no había pasado el Toto de la Champions, a 9 meses de eso. Pero lo que me interesó, bueno, había pasado Sturzenegger. Había pasado Sturzenegger, que no es poco, no es poco. Lo que me interesó, bueno, obviamente el oficialismo en todos sus estratos, tanto funcionarios como opositores amables y satélites mediáticos, salieron a matizar esto, a decir que bueno, bla, bla, bla. Pero me interesó sobre todo la declaración que hizo la ex gobernadora Coraje, orgullosamente bonaerense, de venida velozmente porteña, que ella ahora es titular de la Fundación Pensar, donde piensan un montón. Publicó la Fundación Pensar. Si le ponen nombre Pensar, dime de qué, como dice. Yo creo que es una ironía, claro, tal vez involuntaria. La Fundación Pensar publicó justamente un informe sobre la pobreza antes de la publicación de los números del INDEC, y esto hizo una serie de declaraciones. Vidal diciendo que la pobreza es responsabilidad de todos los gobiernos democráticos a partir del 83, perdón, y dijo esto que me parece interesante. Bueno, María Eugenia, ¿cómo ves el dato de la pobreza? La verdad que son números muy dolorosos, pero lamentablemente nos sorprenden. Y nos sorprenden porque nosotros acabamos de sacar un informe en la Fundación Pensar. En 40 años, la Argentina no hizo más que empeorar. Sí. Y tiro un dato que confirma un poco estos resultados. Desde el 83 para acá, que volvió la democracia, nacieron 17 millones de argentinos nuevos. Sí. De esos 17 millones de argentinos, 14 millones fueron pobres. Lo leí en el informe de la Fundación Pensar. 8 de cada 10 argentinos que nacieron desde el 83, del regreso a la democracia, fueron pobres. Qué manera de tirar fruta. ¿Cómo son los argentinos cuando nacen viejos? Viste, hubo una tendencia a que los argentinos nazcan old. Es como además, una suerte de Benjamin Button, ¿no? Es mentira que hay 40 años donde la Argentina no mejoró. Absolutamente. Entre 2003 y 2015 mejoró cualquier indicador que quiera tomar. Lo que pasa es que los otros gobiernos son tan malos que más que logran arruinar esos años de crecimiento. Pero no aceptemos estas cosas, es mentira. No es que es una opinión, es mentira. Y a mí me gusta que ella en todo el informe ella dice: no hay un gobierno que pueda decir que se hicieron las cosas bien, todos incrementaron la pobreza. Falso. Mentira. Absolutamente falso. Y se hace cargo del eslogan dice: nuestro eslogan de pobreza cero fue un error, una promesa incumplible, la pobreza es un fracaso de la política argentina, y dice: es el informe de la Fundación Pensar es general para dar un debate en serio y no revolearnos las estadísticas. Yo no sé cómo se puede hablar. Dato no mata relato. No mata relato. Ya no mata. Y sobre todo lo que vos decís. Qué trucha, por Dios. ¿Qué es lo que hace la derecha, hoy extrema derecha? Toma punto a punto. Dice: che, entre el 83 y hoy la pobreza aumentó, fracasamos todos. No, mi amor. No, fracasaron ustedes. Claro, fracasaron ustedes. Y además eso de poner carita y decir: ay, es muy doloroso. Es muy doloroso. Carita de doloroso, pongo carita de doloroso. Y sobre todo, la pobreza estructural que conocemos, es decir, el piso de 20-25%, nace con la dictadura, la última dictadura cívico-militar. Así es. ¿Por qué Martínez de Oz no proponía, como sí habla Cavallo, Macri, Milei, proponía de terminar con la pobreza? Porque en el 76 la pobreza no era un tema. Teníamos 5% de pobreza. La tenías que generar. Claro, la tenías que generar. Es lo que hablaba de inflación, modernizar el país, qué sé yo. La derecha incorpora el tema de la pobreza después de la dictadura cívico-militar. Es decir, después que cambió todos los números socioeconómicos de la Argentina. Absolutamente, que desindustrializó, empujó el modelo de valorización financiera. Con un plan económico que al lado de Milei era centrista. Era centrista, absolutamente, porque los milicos había una componente que no quería destruir toda la industria. Este tipo es un industricida, pero además los libertarios te hablan de la Unión Europea, te hablan de Corea del Sur. Che,
todos esos países, en realidad... Modelos fuertemente intervencionistas. Completamente. Entonces... Ni que hablar Corea del Sur. Cuando escuchás a un libertario decirte que el problema del kirchnerismo es que cree en la centralidad del Estado, en el modelo de desarrollo, no es el kirchnerismo. El mundo desarrollado cree en la centralidad del Estado como modelo de desarrollo. No existe, no hay un solo ejemplo, que sea Alemania, Francia, Estados Unidos, Corea del Sur, Japón, Singapur, los que a ustedes les guste, que no tenga la centralidad del Estado como principio. Pero después vamos a volver sobre la ex gobernadora Coraje, porque me parece que es un gran ejemplo de la futilidad de de los liderazgos mediáticos. Es como, ¿te acordás del metro Patrón que está abajo de una campana? Sí, que exacto. Es un metro de platino iridio. Bueno, el político Chanta Patrón pareciera que es Vidal, ¿no? La ex gobernadora Coraje. Pero ya estamos conectados. Qué suerte. Artemio, no me vas a decir que estás en Mar del Plata. No, todavía no, estoy yendo a la costa. Vamos a presentar el cuaderno sobre el femimagnicidio, probablemente, si es posible, en la CGT, como presentamos el libro Historizando a Milei, y bueno, es la tarea que vamos a cumplir. Bueno, te extrañamos acá. Te extrañamos. Ah, bueno. Está bien, no, estaba escuchando los comentarios, bueno, todo lo que dice Vidal es falso, eso obviamente agregó una mancha más que le hace al dálmata. Claro. Pero bueno, el kirchnerismo, la pobreza en Argentina tiene una evolución muy notable, va creciendo hasta la llegada de Néstor, no cabe ninguna duda, con la dictadura pasamos de 6 puntos de pobreza a 20, luego Néstor la recibe, estoy haciendo rápido los números, la recuperación democrática fue en términos de pobreza por ingresos un fiasco, salvo el periodo de Cavallo, que fue antipobreza, apenas asume 4 años de convertibilidad, produjo efecto de descenso de la pobreza por la estabilización en términos inflacionarios, de 45 a 20 pasó en el Gran Buenos Aires, pero a nivel nacional la pobreza tuvo una evolución creciente hasta la llegada de Néstor, 54 puntos, se va Cristina con 20. Desempobreció el kirchnerismo, el equivalente, siempre lo decimos, a Capital, Córdoba, Santa Fe y Mendoza sumados. Y luego sí, bueno, los dos gobiernos neoliberales que prosiguieron a la partida de Cristina del gobierno, hicieron de estragos en términos de ingresos, terminó en 40 y bueno, ahora este muchacho obviamente la puso en 53 y sigue la cuenta. Mi percepción es que no tenemos un techo. Pero ¿qué pasó? Esto es lo que normalmente se informa, hacemos una misa semestral laica sobre la cantidad de pobres que tenemos, decimos, pero ¿y en los chicos? 70, y en los más chicos 80, y todos nos lamentamos, más se lamentan los que la provocan. Porque si vos analizás todos los medios que defienden los intereses de aquellos que llevan adelante las políticas que provocan la pobreza, se lamentan frente a la pobreza. Por eso que hay que hablar un poquito más de la riqueza que de la pobreza, porque Cristina logró el descenso de la pobreza de 30 puntos, punta a punta, en la década ganada, porque la participación de los trabajadores en el ingreso, la estructura distributiva se modificó drásticamente, de 30 puntos subió a 54. Hoy la última información que tuvimos es que están los trabajadores en 45, pero es una información vieja. Como la pobreza es vieja, porque eso va a seguir descendiendo, yo creo que va a merodear el 40 rápidamente cuando tengamos otra información. Por lo tanto, para hablar de pobreza hay que hablar primero de concentración y de riqueza. Totalmente. Lo dijo mejor que yo Elder Cámara cuando se preguntaba en los años 60. Cuando yo le doy de comer a los pobres, soy un santo. Elder Cámara, el obispo de Brasil. Sí. Ahora, cuando pregunto por qué son pobres, soy comunista. O sea que hay que preguntar más por qué hay esta pobreza en Argentina, y está en los balances de las empresas la respuesta. Acá otra vez, Artemio, esto no es que pasa, esto lo hacen los gobiernos que deciden empeorar a las trabajadoras, a los jubilados. La construcción de la política que vos tan en general se describe puntillosamente de Javier Milei, y además atrás de cada pobre que se agrega hay un rico que se la lleva, lo dije en verso, y si lo analizás en términos de grupos económicos vas a ver que en Argentina
pierde la población de una manera drástica, jubilados, pensionados, trabajadores, trabajadores informales, pero hay grupos empresarios que están en un nivel de apropiación de riqueza inédito desde la recuperación democrática. Por lo tanto, es bastante más sencillo de lo que parece. Aumenta la pobreza porque aumenta la riqueza en unos pocos. Hay que analizar eso con más detenimiento. Y en ese sentido, el RIGI, el decreto 70, la desregulación que vamos a hablar dentro de un rato, que Natalia va a desplegar del régimen laboral en la Argentina, todo va en ese sentido. El gobierno está haciendo que haya más pobreza. No sucede que hay más pobreza, como pretende decir ¿cómo se llama? Vidal, que bueno, en la Argentina ha pasado la pobreza y es un fracaso de todos. No, el kirchnerismo no fracasó en esa lucha. Fue un éxito, no hubo. Te llevó a una situación de empobrecimiento tan eficaz como el del kirchnerismo. No hubo en la recuperación, en la historia de la recuperación democrática, no hubo algo comparable. Lo que pasa es que Vidal, ¿qué va a decir? Ahora, el problema no es lo que dice Vidal, el problema es que alguien escuche lo que dice Vidal. Así es. Y le dé alguna credibilidad, porque Vidal va a seguir hablando. No, y el problema también para mí que claro, Vidal va a seguir hablando y es su trabajo. Viste que dijo, les tiro un dato. Sí, gracias. Y hace una cuenta retrucha. De los nuevos nacidos argentinos. Bueno, pero claro, a mí me preocupa esto que decís vos. Aumentó la pobreza, bueno, ven, todos fueron pobres, ¿no? Así no se analizan las cosas. Es como el tipo que decía, tomo vino con soda, me pongo en pedo. Tomo whisky con soda, me pongo en pedo. Tomo Campari con soda, me pongo en pedo. La soda me pone en pedo. Pero, escúchame. No, a mí lo que me preocupa es cuando aparecen esas ideas dentro del propio campo, ¿no? Yo digo, el daño que ha hecho Guzmán, Culfas, por citar a dos. Están empeñados en decir que Cristina se fue con 25 puntos de pobreza, porque lo dice no sé qué publicado, ¿cómo es? Que se llama, hay una página. Chequeado. Chequeado, y las consultas. Y no es verdad eso. Cristina no se fue con 25. Está bueno que chequeado es un anglicismo también, ¿no? Claro, bueno, es una consultora que te analiza la realidad. Dejémosla, el problema no es chequeado, el problema es lo que es. Los que lo leen. Los analistas propios creen que ese es el dato, pero no importa. Lo que yo les preguntaba es, siendo esto tan catastrófico, ¿qué pasa con Milei? Hay una salva de consultoras ahora que han dicho que la imagen cae. Mirá vos. Yo creo que efectivamente la imagen de Milei se erosiona, como dijimos más de una vez, se erosiona su núcleo original, que es muy vulnerable. Cuando hicimos los cruces en términos socioeconómicos en la PASO 2023, lo publicamos en Historizando a Milei, de La Picana a la Motosierra, estaban los mapas, vimos que el despliegue de La Libertad Avanza se daba sobre sectores vulnerables, medios bajos, abajo estaba Unión por la Patria y arriba estaba Juntos por el Cambio. Estoy esquematizando, pero eso era más o menos el esquema de distribución de votos. Lo desagregábamos con un indicador que, como todo indicador, es limitado, pero era bastante fuerte, que era el ingreso promedio formal por municipio. Y la verdad que La Libertad Avanza fue un sector, fue un fenómeno electoral sobre segmentos vulnerables, medios bajos y medios, yo te diría, de la escala media para abajo de los segmentos medios. Por lo tanto, el ajuste que está llevando adelante el gobierno obviamente impacta plenamente sobre estos sectores, y es ahí donde se está desgajando. Hablaba con Santiago Giorgetta y Vano Zurino, hablaba con Ana Munsell, están haciendo focus donde efectivamente están trabajando sobre los electores, digamos, de Milei, que están en una situación crítica, y ahí se nota que hay un desencanto fuerte, y ese es el núcleo de la erosión. Ahora, la erosión no es un desmoronamiento. Hay una caída de imagen, sí. Un desmoronamiento, no. ¿Por qué? Bueno, porque todavía está el componente que le agrega Mauricio Macri en balotaje, que es un componente fuertemente antiperonista que lo está sosteniendo. Es obvio que las experiencias de Macri y de Alberto Fernández fueron tan negativas como para que todavía se sostenga por un tiempo la inviabilidad de buscar una alternativa política, dado que hay un sector muy importante de la ciudadanía que se sintió o defraudada con el Frente de Todos, o,
y acá hay otra reflexión que hacer, son jóvenes que se agregaron a partir del 2019, 2016, perdón, y solo vieron gobernando a Macri y Alberto Fernández y obviamente buscaron una alternativa. Eso representa el 25% del padrón, claro. Porque el padrón va muy rápido. O sea que no son jóvenes porque piensan otra cosa, sino porque no vieron otra cosa. Es una explicación alternativa. No otra cosa porque la década de ganada quedó muy atrás, porque el Frente de Todos se encargó de sostener una y otra vez que venía mejor porque lo anterior, bueno, había tenido problemas, desmoronó la memoria, sí, lo hizo de manera, a mí, intencional, dejó de lado todas las conquistas realizadas desde el 2003 al 2015, sí. Le aplicó el método de hacerla envejecer, que es un método de construcción política por el cual ustedes ya lo hablaron. Todas las experiencias populares son viejas y las experiencias de los sectores dominantes son recientes. Además, esto que decís, hay una contradicción en el propio discurso del macrismo, porque ellos decían, venimos a sostener todo lo que está bien y a mejorar lo que está mal. Claro. Y cuando asumieron, dijeron, bueno, no, todo está mal, no hay nada que sostener. Exactamente. Fue una operación política. Este gobierno tuvo la propiedad de no decir ni siquiera eso y hacerlo. Bueno, están en una etapa muy compleja. Es una etapa que es local, pero también tiene reminiscencias internacionales. Claro. Con este nivel distributivo y este esquema de apropiación por parte de pequeños grupos económicos locales y extranjeros de los niveles enormes de riqueza que se apropian, los regímenes que tienen que poner en juego para sostener eso están muy lejos de la democracia liberal tradicional. Son regímenes, Rocco Carbone diría, fascistas. Sí. Pero bueno, caractericémoslo como quieran, pero estos regímenes, ahora el domingo hay elecciones en Austria, va a ganar, viene de la derecha, va a ganar la ultraderecha. Claro. O sea, sostener estos niveles de concentración del ingreso para las democracias occidentales es imposible. Por lo tanto, estos regímenes que parecen de excepción van a ser la normalidad mientras se sostenga este régimen de acumulación. ¿Pero por qué se sostiene? Mira, y voy a dar otro dato, además de la defraudación del Frente de Todos, la incorporación de nuevos votantes, lo que también analizamos sobre la tradición de un sector importante de la ciudadanía que tiene un plexo antiperonista fuerte, que siempre existió. Hay otro análisis que fue generado recientemente, creo que hace unos días, por la Universidad de Buenos Aires, el Observatorio Pulsa de la UBA, que, bueno, obviamente es una foto, le valen las generales de la ley, tiene sesgos, no importa, pero me parece que más allá de esto, dicho esto, hay que tomar un dato importante. La percepción de que las privatizaciones y el mundo de las privatizaciones es valioso, la mirada sobre las privatizacionnes es positiva, involucra a un sector importante de la población. Claro. Si vos distribuís por opción de voto, en Juntos por el Cambio, los que optaron por la variante de Juntos por el Cambio, el 80% piensa que las privatizaciones en las áreas que se puedan desplegar van a ser correctas, desde las educativas hasta más adelante, otras, las empresas públicas. Sí, Aerolíneas es el emblema, digamos, de eso. Un abrazo a las y los trabajadores de Aerolíneas. Exactamente. En La Libertad Avanza también, cerca de un 80% piensa que las privatizaciones son algo positivo. Y dentro de Unión por la Patria, como no sé cómo se llama ahora, pero lo que fue Unión por la Patria, casi el 16% piensa también que hay una alternativa privatista, es mucho. Entonces, ¿esto qué muestra? Bueno, que la persistencia de los fenómenos de estructura tan contundentes en términos de la percepción social tienen una distancia y hay que deconstruir esa imagen positiva que fue abonada desde el 2015 de una manera impiadosa por todos los gobiernos sucesivos y las comunicaciones que daban. Bueno, nosotros lo vimos de una manera transparente con el gobierno de el Frente de Todos y sus epígonos. Sí. No solo no se reivindicaba de manera plena en el discurso la función
función del Estado, sino que se la ponía siempre entre paréntesis. Eso sucedió más allá de la pandemia, cuando la Argentina creció. Claro, porque si no en la pandemia podrías haber tenido otras respuestas durante la pandemia. Para mí... además, al aceptar el acuerdo con el Fondo eso te iba a decir, Monetario, el moño de eso le dieron preeminencia a una visión que está enancada al consenso de Washington. Privatistas. Al consenso de Washington. Exactamente, o sea, no hubo que hacer... O sea, Guzmán, Alberto Fernández, Culfas son parte del consenso de Washington, sin duda. Por eso decían... Y la batalla cultural que dio el kirchnerismo inaugural, la década ganada, se abandonó por completo. Así es. No quiero dar ejemplos molestos, pero pasamos de 678 a mi amigo Héctor. Con lo cual, no es de sorprenderse, mucho menos de indignarse, la situación de opinión pública que hay que considerar. Esas ideas han penetrado incluso en parte pequeña del electorado de Unión por la Patria. Por lo tanto, hay que dar la discusión y no hay que aceptar utilizar las categorías que utilizan ellos para analizar una realidad que nos es ajena. No pensar con los mismos criterios, porque si no pasa esto. Totalmente. Tenés una situación de opinión pública que tiene un grado de aceptación del discurso dominante, incluso dentro de aquellos que te acompañan en términos electorales. Eso es también parte de la persistencia de la imagen de Milei, que hay que decir, está en 45 puntos de imagen positiva. Él nunca tuvo 70 de arranque. Arrancó con un módico 60% y se fue cayendo, depende de la consultora, pero estamos hoy en torno a los 45 puntos de imagen positiva. Quizá algunas consultoras vinculadas al oficialismo le dan 50, no importa, el Gordo Dan le debe dar 80. Claro. Pero acá estamos más o menos dividiendo las imágenes mitad por mitad, pero hay que estar en la base de este fenómeno, está claramente lo que señalamos: nuevos votantes, defraudación, la persistencia de un discurso antiperonista muy fuerte, histórico, entre otros factores, desindustrialización, la defraudación del Frente de Todos para mí es central, pero también la persistencia de un discurso privatista, incluso en sectores que acompañaron históricamente a la oposición. Eso hay que revertirlo, y la primera cuestión que hay que hacer es la narrativa de la oposición no puede tener puntos de contacto con la narrativa oficialista. Es que, un poquito de cada cosa vamos viendo, un poquito de privatización, un poquito de capital privado. No, eso no corresponde, porque no es verdad y porque además provoca estos efectos. La opinión pública tiene un componente conservador vinculado al discurso de los sectores dominantes importante. Cuando pensás en el marco analítico de ellos, ya perdiste. Claro, eso me parece que lo hemos planteado. Mirá, lo que hizo hoy, ¿te acordás que decíamos, hay que asumir la distorsión que ellos provocan y transformarla en todo caso en atributo? Hay que asumir los subsidios como virtud. Claro, hay que asumir la jubilación para amas de casa. Fiscal. Inventaron la palabra jubilación para casa para burlarse de nosotros. Y para nosotros es un orgullo que las amas de casa tengan jubilación. Y en una situación crítica como la que asumió Néstor y continuó Cristina, situaciones de déficit, vos en esto conocés muchísimo más que yo, es una herramienta de política económica. Uno no puede sacrificar la política económica en el altar del superávit fiscal. Es una barbaridad. Pensar en esos términos, pensar que la inflación es el gobierno de Alberto Fernández, Guzmán, son la continuidad de Macri, y Guzmán tiene muchos puntos de acuerdo con Milei. Muchos. Así que lamentablemente no estás acá, no está Nuria, así que la ración de medialunas del Pulqui que acaba de llegar va a ser más alta. Esto habla del problema distributivo. Pero es eso lo que quería charlar. Vos no dejaste ninguna canción, ¿no? Sí, porque la pregunta que sobrevuela el espacio es, ¿y esto que está haciendo? Que no implica un desmoronamiento de imagen. Es para algunos una interrogante, y la pregunta que
existe es ¿cuánto tiempo más llevará? Uy, qué buena canción. No resolver ni Le Bon ni Charlie, nosotros simples mortales no la podemos contestar. Mucho pero sí menos. podemos escuchar un tema que replica la pregunta central de esta coyuntura. ¿Cuánto tiempo más llevará, Amado, Rinco, Natalia, esta situación? Ahí va. Hasta. Lleve el tiempo que lleve, hay que prepararse para ganar elecciones. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Hay voces en el aire, sin diarios, sábados de 9 a 11, AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Bueno, entramos en la última etapa de este sábado. La verdad que las menores están buenísimas. Atentan contra cualquier dieta. Sí, exactamente. Y ahora, bueno, habíamos dejado el tema fuerte para el final, aunque me parece que hoy fue un día bastante fuerte todo. Pero esas cosas que suceden, no entendés por qué algunos actores no alzan la voz o miran para otro lado. Y cuando terminen de suceder va a tener impacto durante muchísimos años, y un impacto muy negativo, que es la cuestión de las reformas que está haciendo el gobierno en el mundo del trabajo, ¿no? Así que, Natalia, contanos un poco de dónde viene, cómo viene y a dónde vamos. Exacto, bueno, ¿de dónde viene? Ustedes saben que el decreto de necesidad de urgencia 70/23 había dispuesto muchas modificaciones regresivas a la ley de contrato de trabajo, a la ley de asociaciones sindicales, a la ley de convenio colectivos, y eso fue frenado por una acción de amparo interpuesta por la CGT, que hoy en día está para ser tratada ante la Corte Suprema de Justicia. O sea que está vigente el amparo. Eso no, el amparo está vigente, está suspendida esa reforma instrumentada allí. Ahora, después arremetieron con la ley de bases, cuyo contenido era similar. Si se quiere, era más, recayó la reforma en el aspecto individual del derecho del trabajo, porque modificó la ley de contrato de trabajo, pero tangencialmente, por ejemplo, impuso como causa de despido las acciones gremiales que ellos llaman bloqueos, o sea que ahí se metió un poco también de manera indirecta con el derecho colectivo. En la ley de bases hay varios puntos de la reforma laboral que rápidamente vamos a recordar: la ampliación del periodo de prueba, depende la cantidad de trabajadores que tengan las empresas. Lo cierto es que actualmente era de 3 meses, lo lleva a 6. Recordemos que el periodo de prueba tiene por finalidad, por lo menos jurídica, probar la idoneidad de un trabajador, y fue un instituto establecido para flexibilizar de manera peyorativa a los trabajadores el ingreso al contrato de trabajo, de manera que fuera un privilegio. Una barra. Claro. Una barrera, perdón, más. Claro, una barrera más. Esto está en el artículo 92 bis de la ley de contrato de trabajo y fue impuesto en las reformas de los años 90. Pero además se tarifa... ¿No había antes periodo de prueba? No había antes periodo de prueba. O sea, el primer día eras trabajador. Trabajadora. Y ya sabemos cómo terminó eso. Eso fue hecho al amparo del consenso de Washington, como mencionabas vos. Considerar al déficit cero como algo central, los derechos sociales como un costo. Fue calando esa narrativa. Pero además la ley de bases establece también la tarifa al despido discriminatorio. Cualquier despido discriminatorio es un acto nulo, por lo tanto, si ese acto jurídico no existió, te habilita a vos a pedir en este caso la reinstalación. Esa posibilidad ya no está más con la ley de bases, porque si discriminás vas a tener que pagar simplemente un poquito más. ¿Pero no puede ser anticonstitucional? Es anticonstitucional y es contrario a la ley antidiscriminatoria, que esto es en materia civil comercial, la ley 23.592, también de fines de los 80, que
dice que uno puede pedir el cese de la conducta discriminatoria, digamos la discriminación por sexo, opción política, social, cultural, religiosa. toda. Eso lo adopta la ley de contrato de trabajo, y si hay un despido discriminatorio por cuestiones de salud, por eso también habilita, eso ya está. Pero además recordemos lo que pasó con el incumplimiento contractual del pago de los aportes y contribuciones. Habrán escuchado a Sturzenegger decir que, bueno, esto no es un incumplimiento del empleador, esto está establecido en la ley de contrato de trabajo. El contrato de trabajo es como un contrato de alquiler con sus características. Quiero decir que no es una cosa sui generis. Hay obligaciones para ambas partes. Una de esas obligaciones contractuales es que el empleador se constituye como agente de retención. Te retiene los aportes y los tienen que integrar a los organismos de la seguridad social. Si no lo hace, está haciendo una retención indebida, es un delito penal tributario eso. Bueno, parece ser la ley de bases establece que solamente va a poder reclamar ese trabajador solo 5 años para atrás, o sea que si a vos no te aportaron 10, 15 años, no solamente es un fraude fiscal y laboral, no lo vas a poder reclamar. Y se reglamentó todo esto, ¿no? El famoso fondo de cese, 2 figuras me olvidé, importantísimas. Esto, ley de bases estoy diciendo, fondo de cese laboral, que es una especie de copia o espejo del Estatuto de la Construcción, ley que surgió en 1981 al amparo de la última dictadura, con la precisión o la necesidad de necesitar manos de obra barata para la obra pública. Esto que se dice es un alto nivel de rotación, ese tipo de trabajo. Esto es como el huevo de la gallina, hay un alto nivel de rotación porque le impones una forma de que no surgió el efecto de los propósitos que tuvieron, que es regularizar las relaciones de trabajo, porque el Estatuto de la Construcción o los trabajadores de la construcción son el segundo rubro después de las trabajadoras de casa particulares, también con un impuesto más que magro, ¿sí?, en términos de aportes y contribuciones, en donde no hay registro. Y después, por último, la gran figura, yo tenía un profesor que decía no se puede estar un poquito embarazada. Bueno, acá es lo mismo, no se puede ser un trabajador dependiente y a su vez independiente. La ley de base genera esta figura del trabajador colaborador. ¿Qué es eso de colaborador? Bueno, y por eso digo que todo sistema o modelo necesita una narrativa, y como decía Artemio, si nosotros seguimos hablando en los términos del enemigo, vamos mal. Las relaciones de dependencia no se definen por la cantidad, por lo cuantitativo, se definen por lo cualitativo. Si vos estás sometido a la imposición del poder patronal y fundamentalmente el producido de tu trabajo va en mayor medida, ¿no?, hasta lo que decía Smith, claro, existe el plusvalor y demás, bueno, entonces hay relación de dependencias. Y hay una estructura, un esqueleto de la ley de contrato de trabajo, presunciones, la preeminencia de la realidad por sobre los documentos. Si a vos te ponen contrato de locación de servicios, monotributa, no importa la nominalidad, sino la realidad de los hechos. Eso revierte con el derecho civil al que nos quieren retrotraer, por eso nos hablan de libertad del siglo XIX. Eso es una figura que se permite que una persona, un trabajador independiente, tenga hasta 3 trabajadores independientes. Lo llama ahora la reglamentación vínculo colaborativo. Pueden reír porque en realidad esto, como decir, es un animalito con 4 patas ladras, pero se llama caballo. Además es muy grave el uso de la palabra colaborativo. Está al borde de no cobrar. Pero además colaboran, quiere decir que están en el mismo nivel. No es que no hay un jefe, entonces todos van a opinar lo mismo. Totalmente. Esto es la famosa uberización de la economía, pero yo pensaba, ¿no? Digo, ¿cómo la derecha siempre sale por arriba? Dicen que sos de reguladores y no, tuvieron que hacer pedazos el derecho del trabajo. Ojo con esto, los empleadores, esto no es seguridad jurídica, es lo contrario, porque va a traer una infinidad de cataratas de declaración de inconstitucionalidad, y el que paga mal paga 2 veces, o sea que no crea seguridad jurídica. Pero digo, nosotros podemos hacer perfecto. ¿Creen que somos colaboradores? Se terminó el derecho del trabajo, se aplica el derecho societario. Se distribuyen las pérdidas, pero también las ganancias. Vas a ver cómo van a empezar a aceptar otra vez el derecho laboral. Sí, pero incluso desde el punto de vista de la eficiencia, ¿qué compromiso puede tener alguien que va de colaborador, que sabe que va a durar 3 días? Pero ojo, Amado, que permeó muy profundo, como decía Artemio también, esa prédica entre los propios, porque bueno, ahora no entendemos que la gente quiere libertad. ¿Y a vos quién te dijo que la relación de dependencia se define porque vos concurras a un espacio físico o porque vos tengas una jornada de trabajo estricta? La relación de dependencia se define por eso, porque vos te insertás en una organización empresaria que es ajena y no percibís los frutos de tu trabajo. Pero voy con la reglamentación específica, bien cerca, voy con la reglamentación específica. Por ejemplo, en materia de regularización de empleo, lo que hace el decreto 847 del año 2024, que tiene 2 anexos, es
condonar las deudas que puedan existir por multas, por infracciones de aportes y contribuciones, entre un 70, 80 y 90%. Depende si son pequeñas, medianas o grandes empresas. Pero además, si vos pagás en efectivo, te eximen de un 50% de las deudas, solamente por 5 años para atrás. O sea que el empleador que cumplió está en absoluta desventaja. ¿Por qué cumpliría? ¿Por qué cumpliría con esta exhibición o exención? Después, con respecto a los trabajadores estos independientes, dice específicamente, porque ya la ley de bases modificó la ley de contrato de trabajo en la presunción de existencia de contrato de trabajo, que con la sola registro ante la AFIP ya va a estar registrado. ¿Qué no importa la cantidad de facturas que ese trabajador, entre comillas, monoproductista extienda? Va a seguir siendo un trabajador independiente. Esto va en contra del no solo el 14 bis, la ley de contrato de trabajo, el principio protectorio, el principio de renunciabilidad. Los principios en el derecho, porque si no estudiaríamos solamente leyes, son estructurantes. El principio de progresividad, por ejemplo, que está para el Congreso, que ya se lo pasaron por el traste con la ley de bases, ¿no? Porque ¿qué dice? Si no podés tener más conquista, no puedes ir para atrás. Y después el fondo de cese laboral, que ahí sí, Amado, vos lo vas a entender bien, es una especie de cuenta de capitalización. Se viene una FJP de los trabajadores. Son las FJP de los trabajadores, pero además el gran duda estaba ante qué casos de modalidad de extinción se aplica. Solo porque, ojo que por ley de bases, el fondo de cese laboral sustituye la indemnización por antigüedad del preaviso, pero además aclara la reglamentación. La indemnización por discriminación, por despido por embarazo, cuando la trabajadora se retira o decide o opta por retirarse después del periodo de excedencia, todas las indemnizaciones. Y ahí cae algo que se pierde. El despido incausado, tal como lo dice la Constitución Nacional, es un acto ilícito. Se habla de la protección contra el despido arbitrario. Que produzca efectos jurídicos es otra cosa. Esto lo dice la doctrina de toda la vida. No tenés derecho a despedir. No tenés una facultad de despedir. Claro. Eso también está. Por eso hay un pago, una indemnización. Entonces ahora el empleador que cumple y que no es despedista va a poder despedir igual. O va a tener que, se le van a aumentar sus costos laborales. Claro. ¿Querés que hablemos en términos relativos? Va a tener que pagar igual. Y aparte otra cosa, va a ser administrado por el Banco Central, la Caja de Valores, puedes autoasegurarse y lo va a la timba de Caputo. Es la timba financiera. Claro. Es la timba financiera. Y esto es otra cosa que pone las representaciones sindicales en pie. Esto se puede instrumentar solo por convenios colectivos. Y los convenios colectivos de trabajo solo están llamados a acumular beneficios, no a penetrar o profundizar o a pulverizar desigualdades. Los beneficios que establece la ley. La ley pone derechos mínimos, el convenio colectivo solo acumula. No es nuevo, Amado Rinco. Esto ya lo dispusieron en los años 90 con los convenios colectivos de las empresas como McDonald's y demás, que tenían sus convenios colectivos de empresa, en donde establecían condiciones más vejaminosas. Le llamaron disponibilidad colectiva. No se llama disponibilidad colectiva, se llama quebrantamiento del orden público laboral. Eso es lo que intentaron hacer con la ley Banelco también, que después Néstor Kirchner en su gobierno, a través de la ley 25877, derogó y volvió a restablecerse derechos. Entonces, tanto el tema del fondo de cese laboral, que va a ser el gran fraude a los trabajadores a través de la timba financiera, como el establecimiento de una simple registración y la consolidación del fraude laboral, porque seas laburante o no, le va a importar muy poco. Como también el fraude impositivo, el fraude fiscal que se está haciendo con la condonación de deudas por aportes y contribuciones, que no hace más que desfinanciar el sistema de la seguridad social. Lo que se hace con esto es volver al siglo XIX. Sí. Yo algunas cosas te escucho, la verdad, y primero excelente exposición, pero además lo tenés muy adentro todo. Amo el derecho del trabajo, a mí no me van a tratar de nostálgica. Yo voy a defender a los sindicatos. A ver, Amado. Obviamente que hay que defender a los sindicatos. La Argentina, pero es lo que decís vos siempre, la Argentina, el centenario a la que apelan. Yo voy a traer una anécdota en la facultad en el año 98, cuando estaba cursando análisis económicos, en primer año de Derecho. Había un viejo gorila que tendría 70 y pico de años estudiando como yo y me decía, nena, vos sos muy chiquita y no entendés, pero este gobierno está que el PBI, el aumento, yo no tenía los instrumentos conceptuales, tenía 20 años, y claro, y me fui a mi casa pensando, y yo sabía que lo que decía no estaba bien porque la gente se estaba cagando de hambre. Y después, escuchando un poquito, entendiendo, no hablan de distribución económica. Jamás. Y esto que decís vos en economía hay que preguntarse no qué, sino para quién. ¿Para quién? Es la pregunta. El derecho del trabajo surge justamente por los Sturzenegger, claro. El discurso de los Milei de la vida, no son
somos líderes. Yo lamentablemente amigos. voy a... Pregúntenle, cierro con esto, Sí, perdón, Amado. sí. Pregúntenle a Vialet Macé, que era un conservador, si éramos libres. Hizo un informe en 1904 del estado deplorable a que nos condujo esa libertad. Bueno, tanto que hablan del peronismo, Perón decía que la economía nunca es libre. O la conduce el pueblo a través del Estado, o la conducen los monopolios para hacer lo que se les canta con la vida de las y los argentinos. Pero yo haría la predicción de que así como con las FJP 1 de cada 2 argentinos se quedó sin jubilación, con este sistema 1 de cada 2 argentinos se va a quedar sin indemnización. Bueno, primer tema. Esto que lo tendrás que repetir tanto tiempo porque es que a veces no se entiende. El otro día un gran maestro mío, Gustavo Ciampa, lo decía en un medio de comunicación: gente, esto va a ser la gran FJP, la gran estafa de los trabajadores. Así es. Y lo segundo, la pregunta es: ¿hubo diputadas y diputados que votaron esto? ¿Sí? ¿Algunos del peronismo? ¿Sí? Hace cara, no quiere decir. Es que la verdad que porque también es contrario senadores que a la hablan, historia, a la tradición, que hablan al hacer. de la industria del juicio. Y quiero decir, no es otro maestro mío de la facultad, no es Mariano Recalde, porque es otro senador. Pero hablan de senadores del espacio que hablan de la industria del juicio. Claro. La industria del juicio es los estudios que pueden hacer el DNU 70 o la ley de bases. Esa es la industria del juicio, ¿verdad? Exacto. Antes de terminar el programa quería algo en... Pará, y la industria del juicio son los bonistas. Que hacen el juicio a escala global. Entonces hablan de industria del juicio. La prórroga de la soberanía. Con la griesa, de otro. Defendemos. Quería agregar antes del final del programa un tema que es: el lunes pasado el presidente de los pies de Ninfa estableció por decreto la posibilidad de hacer canje de deuda en cualquier moneda. No, abre esa posibilidad. Bueno, hubo una reacción de parte del bloque de diputados y de senadores de Unión por la Patria, muy oportuna, donde dijeron que no había, rechazaron que se decida por DNU, y dice Martínez, el diputado de Unión por la Patria, jefe de bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, dijo: es lo que los abogados, y ahí me refiero a la doctora, señalan como acto preparatorio. Están construyendo el camino jurídico para hacer un proceso de canje de deuda. Así es. Informal o formal, a espaldas del Congreso. Así es. Y ahí lo que me parece esencial es, dijo, que no van a reconocer, que el espacio de Unión por la Patria no va a reconocer ningún canje de deuda hecho a ese... Muy importante. Y a mí me parece que debería ser exactamente lo mismo, diciendo: che, muchachos, todos los que están festejando este cambio de paradigma, que entiendan que esto del el péndulo, la Argentina pendular, es para los dos lados. Sí. No es que vos llevás el péndulo para el otro lado y durante los próximos 100 años va a funcionar así. No, y me parece muy bien y necesario que Unión por la Patria empiece a transitar ese camino. Decirle: muchachos, a los que están el 0,1% más rico del país, que festeja tipo de trublalás, bueno, sepan que es lo contrario a la seguridad jurídica, como bien dijiste vos. Así es, y va en contra de la Constitución todo esto que se está haciendo. Pero eso sin duda, la Constitución, y esto entraña responsabilidad internacional, Amado. Claro, porque entraña responsabilidad internacional, porque el artículo 75, inciso 22, habla de los tratados en las condiciones de su vigencia. Y, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la autoridad única de aplicación de la Convención Americana de Derechos Humanos, dispuso en la opinión consultiva 27-21, por ejemplo, en materia de huelga, que los estados tienen la obligación de consolidar, respetar y garantizar con sus 3 poderes el ejercicio del derecho de huelga, por ejemplo. No es lo que sucedió con la ley de bases. Bueno, hoy tuvimos un programón, lamentablemente, porque son todos temas que son dolorosos, pero queremos convertir, como decía Eve, ¿no? La protesta en propuesta, el dolor en acción y la lucha en más lucha. Así que el miércoles nos encontramos en la marcha para defender la educación pública, el sistema universitario argentino, con todo lo que fuimos hablando hoy en el corazón y en la cabeza. Invitamos a todas y todos los oyentes a participar con mucha fuerza en esa marcha.
Le agradecemos al Pulqui en Entre Ríos 484 por las medialunas. Vamos a ir a comer a Pizza en Nicaragua 4896. Y también, bueno, le agradecemos mucho, no le agradecemos porque está laburando, pero estamos muy contentos de compartir la operación con Gustavo Hoffman, el streaming con Alan Martínez y Carlos Di Mare en la producción. A seguir en el dial de la primera de la izquierda, decía Eve. La primera de la izquierda. En la 530. Ahora, bueno, sigue la gente de Tiempo Argentino y todos los días una programación que realmente vale la pena. Y también vamos a recomendar Eva TV, que bueno, esta semana estuve... Yo también, después que vos. Mirá te vi a vos. después que vos. No te vi. Con Valen... ¿Castro? Valen Castro, sí, pero no me acuerdo... ¿Con quién más? Sí. Bueno, yo estuve con Santiago Fraschini y Mercedes Alessandro. Te vi. Hacen un programón de economía los días miércoles. Está todo en YouTube, así que lo pueden buscar. La Radio de las Madres, Eva TV. Bueno, para seguir con el corazón caliente, la cabeza fría y a los construir pies lo que en la tierra, los pies en el barro y construir lo que viene. Fuerte abrazo. Bueno, y el tema. Falta, claro, lo más importante de hoy. Yo sé que la audiencia, nuestros oyentes van a estar muy felices. A ver. Porque hay el presidente de la Nación tiene dos enemigos públicos, la justicia social y el feminismo, pero ese feminismo está encarnado, tiene una cosa que la debe soñar a la noche, como dice su canción, con Lali Espósito, que la queremos mucho, le mandamos un beso, la amamos, todo Lali, es una domadora de, puedo decir una más o menos, una domadora de boludos increíble. Así que vamos a escuchar su nuevo tema. No se entendió. Claro, su nuevo tema. Fanático.